La primera lectura de hoy está tomada del capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles. Hay varias cosas extrañas con este pasaje de hoy. Encontramos que encarcelan a los apóstoles. Eso es extraño. Realmente no hay ningún crimen, no hay ningún delito, no hay ninguna razón para esa cárcel, pero allí van. El motivo en el fondo sí se conoce. Ellos están predicando la resurrección, que Jesús está vivo. Y como hemos comentado en otras oportunidades, las autoridades judías consideran que la predicación de la resurrección es como una bomba, como un explosivo, porque cuando la gente cree en la resurrección, cuando la gente cree en un Dios que supera incluso la muerte, es capaz de dar la vida. Cuando creo en un Dios que supera la muerte, entonces sí que soy capaz de dar la vida. Y por eso la noticia de la resurrección es un peligro a ojos de los sumos sacerdotes. A medida que la gente aumente su fe en la resurrección, tendrán una mayor capacidad de lucha, de entrega. Y esa lucha es la que ellos no quieren, porque si esa lucha se hace realidad, entonces van a querer oponerse también a lo que no es de Dios en ellos. Pero luego viene otra cosa extraña. Resulta que de un modo completamente milagroso, estando las puertas cerradas, estando los guardias cuidando esas puertas, de un modo milagroso estos apóstoles salen de la cárcel y los sumos sacerdotes quedan absolutamente perplejos, no entienden nada. Tercer elemento extraño en este pasaje: después de que han sido liberados de esa manera milagrosa, ellos no se van lejos, no desaparecen de la escena, se ponen a enseñar ahí, podríamos decir, al lado de la casa de los sacerdotes, en el templo de Jerusalén. Es decir, han sido liberados de la cárcel y en vez de huir, se quedan ahí en el templo. Y esto también es bastante extraño. Creo que cualquiera de nosotros que pasara por una experiencia tan humillante como la de la cárcel, de verse libre, pues lo primero que hace es poner tierra de por medio. Ellos no, ellos se van a predicar en el templo. Y lo cuarto que llama poderosamente la atención es que cuando ellos vuelven a predicar en el templo, los vuelven a apresar, aunque anota San Lucas, sin utilizar violencia. ¿Qué debemos aprender de esa predicación de los apóstoles? Debemos aprender que ellos se toman en serio lo que dice el Salmo 63. Tu gracia vale más que la vida. El objetivo principal de ellos no es, como se dice popularmente, cuidar su propio pellejo. Su principal propósito no es salvarse ellos. Su principal propósito es ser fieles al mandato misionero que han recibido. Y adivina de quién han aprendido esto. Pues de Cristo. ¿Recuerdas lo que sucede cuando Cristo está en la cruz y la gente le dice: sálvate a ti mismo y creeremos en ti? Pero Cristo es el que no puede salvarse a sí mismo, porque no puede negarse a sí mismo. Qué hermoso, por tanto, es el testimonio que nos dan los apóstoles. Así como Cristo no pensó en salvarse a sí mismo, ¿verdad?, ahorrándose el dolor y la tortura de la cruz, así también los apóstoles no piensan en primer lugar en salvarse ellos. Así como Cristo puso en primer lugar la voluntad del Padre que lo había enviado, así también los apóstoles ponen en primer lugar la voluntad de su Maestro y Señor, Jesucristo, que los ha enviado. Esta nueva jerarquía de valores, este poner radicalmente a Dios, el mandato de Dios, la voluntad de Dios en primer lugar, es la característica de todo aquel que quiere vivir a fondo su fe. Cuando examinamos nuestra propia vida, descubrimos tantas cobardías y nos descubrimos lejanos realmente de estos testimonios. Pero sabemos que si esos apóstoles llegaron a esos niveles de entrega y de valor, no fue por sus fuerzas humanas, es el poder del Espíritu Santo, es la gracia y la unción de Dios la que hace esa clase de transformaciones. Por tanto, pidamos entonces al Espíritu Santo, también para nosotros, para vivir a fondo nuestra fe y para ser verdaderos discípulos del Señor. Por otra parte, el Evangelio de este miércoles de la segunda semana del tiempo de Pascua recoge el diálogo del encuentro entre Jesús y Nicodemo que estamos viendo estos días. Y en él Jesús pronuncia determinadas frases, ¿no? Frases que creo que hay que entender correctamente. Y me refiero como a tres. La primera es un aviso dramático, cuando Jesús dice: el que cree no será condenado. El que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único del Padre. Esta es, reconozcámoslo, una expresión dramática en la que se subraya la trascendencia tan enorme que tiene que el hombre se abra o se cierre a la revelación de Dios. El hombre que se abre a la luz de Dios recibe el don de la salvación.
El que se cierra al amor de Dios, que se le descubre, recibe la condenación. Es la primera expresión que, como veis, es contundente y es dramática. La segunda hace una aclaración a este respecto. Y la segunda afirmación es porque Dios no mandó a su Hijo a condenar el mundo, sino para que el mundo se salve por él. Es decir, la condenación no será nunca culpa de Dios, no será nunca reprochable a Dios, porque Él vino precisamente para salvar el mundo. Sino que la posibilidad de la condenación es reprochable exclusivamente a quien no ha cogido el don de la salvación. Uno puede preguntarse si nos hemos podido autoexcluir de la salvación. El Catecismo de la Iglesia Católica es meridianamente claro sobre la posibilidad del infierno, de la condenación, la autoexclusión del hombre. ¿Va? Y para que no quede lugar a dudas, para que entendamos que no podemos dudar del amor de Dios, que si hay algo de lo que yo no puedo dudar es del amor que Dios me tiene, la expresión, ¿verdad? La tercera expresión dice a Nicodemo: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él. No podemos dudar del amor de Dios cuando Él, por nuestra salvación, entregó a su único Hijo como fuente de vida y como fuente de vida para cada uno de nosotros. Feliz día para todos. Amén.